Bien, aquí estamos en Armando Diálogos, dialogando sobre, a partir De las pretexto de vacaciones. las vacaciones, ¿verdad? Sí, De lo que es el ocio, el derecho a la pereza, y cómo también somos sociedades que por otro lado hablamos mucho de productividad, de trabajo intenso y rendimiento. demás. Entonces ahí hemos detectado esa contradicción y cada quien pues tenemos que buscar la manera de cómo conciliar una cosa con otra. Fíjate, Tocayo, ahorita que hablabas de las vacaciones, de la gente que ya está jubilada, este, el júbilo de la jubilación, fíjate que que hay mucha gente que entra en crisis, porque estaba acostumbrada a un ritmo, ¿no?, de Una vida, disciplina. porque finalmente te acostumbras, te metes en el trabajo. También se ha descubierto que el trabajo se convierte en una especie de obsesión, en términos psicológicos, mucha gente, el trabajo les ayuda para, pues, evadirse un poco, no tener que pensar en problemas, en dificultades. Luego el estar muy solo, a veces a alguna gente le choca la soledad y además no sabe estar solo consigo mismo, o tiene problemas interpersonales y prefería estar en su trabajo, ¿no? Y el trabajo le ayudaba en evadir esas circunstancias. Entonces, este reto de mucha gente a entrar en vacaciones y a la jubilación tiene sus... Y hablando de la gente que no está jubilada, que está más joven y demás que trabaja, hay mucha gente que después de trabajar intenso se enferma, Sí, sí, sí pasa eso. ¿no? Llegan las vacaciones y alergias, gripes y demás, como que su cuerpo, su estructura vital estaba por los estreses y por una serie de hormonas que tienes cuando estás en el trabajo. Cuando dejas de trabajar, como que todo eso, todas esas condiciones cambian y hay gente que se enferma. Sí. Fíjate, quiero volver a ese punto, pero antes no quiero que se me olvide algo, porque si no, Sí. es algo muy importante también decir esto. Yo sí creo, a pesar de todo lo dicho, y con todo lo que acabas de decir ahorita, y todo Sí. lo que... Yo también sí creo que con todo, como se dice en el pasado, el trabajo también te reivindica, y te consolida, y te hace ser una persona que genera habilidades. Yo me pongo a pensar en la trayectoria de mi propia existencia laboral, y pienso que cada trabajo me aportó, contribuyó a mi propio crecimiento como persona. Es decir, tampoco soy un antitrabajo, que quede claro ante el público, porque sí, podría decir, yo sí estoy convencido que, tú lo decías hace rato, a lo mejor no cualquier trabajo te reivindica, pero sí el que tú tienes un poco, los que hemos tenido quizás la oportunidad de elegir algún trabajo. Yo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de antropología, yo de veras anhelaba, de una manera quizás enloquecedora, de que yo sí quería ser investigador en antropología. Así que el día que lo logré, no, hombre, pues me sentía ¿Realizar? realizado. Y no pensaba en vacaciones, por lo menos en los 3 primeros años. Me metí a fondo, dirigí una revista, hice muchas cosas Sí. que me gustaban. Lo que me empezó a desgastar, por decirlo así, eran las fricciones laborales, porque una cosa que también desgasta en el trabajo son las fricciones laborales. Claro. Por angas o por El mangas. famoso clima organizacional, el Sí, clima laboral, que a veces es exactamente. pésimo. A muchas personas no, sí les gusta su trabajo, pero el clima de trabajo está del nabo, para decirlo en 2 palabras mexicanas. Y la otra es que también, si te metes como en las viejas épocas a los oficios, por ejemplo, se decía de los oficios, si alguien había sido zapatero, su hijo iba a ser zapatero y toda su vida iba a ser zapatero. Pero ahora estamos en una época donde muchos de nosotros hemos sido con distintos roles laborales, quizás encadenados por un tipo de saber, pero puedes pasar de esto a lo otro. Y ya no te vislumbras que tus 60 o 70 años de vida, o tus 80 o tus 90, vas a hacer siempre lo mismo, que ese era también antes un gozo, pero también era un sufrimiento. Ahora muchas de las experiencias laborales es que han recopilado por aquí, por acá, muchas otras cosas. Entonces, también el mundo laboral ha cambiado, Tocayo. Sí ha cambiado. Hablábamos tú de varios autores que analizan hoy
que estas empresas que duraron muchos años haciendo lo mismo, ya no, y ya no se puede. Hoy se habla mucho de las llamadas empresas u organizaciones inteligentes que tienen que adaptarse a diversas situaciones. Por ejemplo, siempre en las empresas muy sofisticadas hay expertos que medían los riesgos, ¿no? Pero yo creo que a todo el mundo se le peló el asunto del COVID, ¿no? Sí, ese riesgo no estaba. Casi ninguna empresa tenía pensado en sus proyecciones el hecho de que te pudiera llegar una ola de esa naturaleza. Fíjate que hay que decirlo, hay que a veces en la vida, además de los idealismos y los análisis, está también pues el pragmatismo y lo que realmente ocurre. Por ejemplo, yo vi que fui maestro muchos años, pues tú también formabas a los alumnos, por ejemplo, les decías, oye, hay que formar equipos. Y a veces los equipos podías darle la libertad de que escogieran a sus cuates y a sus amigos, hacían sus equipos. Pero había veces que uno como maestro los formaba, a ver, el número, todos los unos. Todos los unos, o ustedes van a ser un equipo, ustedes, o sea, un método que no escogían ellos con quién trabajar. Y luego pues protestaban, ¿verdad? Y entonces uno les decía, miren, ustedes cuando salgan al campo laboral y van a llegar a cualquier proyecto, empresa y demás, va a ser muy difícil que escojan a sus compañeros claro. o que carguen siempre con sus amigos y sus compañeros a todos los trabajos que van a ir. Entonces tienen que desarrollar habilidades sociales, ¿verdad? Laborales, de saber adaptarse, integrarse, platicar, etc. Porque ahorita que me acordé de esto porque precisamente hablabas de que hay empresas y lugares donde trabajar realmente resulta ahí una pequeña guerra intestina ahí, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Y no seriamente nada más entre la autoridad, sino los mismos compañeros, ¿verdad? Iguales, los pares, ¿no? Sí. Entonces generan unos infiernos, pero de película. Entonces, hay una serie muy famosa, por ejemplo, en Estados Unidos, que estuvo muy difundida sobre la oficina, ¿sí? La vida en una oficina, y la vida en una oficina es una cosa que te da para una serie, ¿no? Sí, de complejidades, de relaciones humanas, amores y desamores, y odios y competencia. Muy bien, pero bueno, vamos a tener vacaciones y en ese sentido habría que aprovecharlas. ¿De qué forma? Pues yo creo que ahora sí que cada quien sabrá cómo las disfruta y las puede aprovechar, pero yo creo que sí es un momento en la que tenemos que no echarla en saco roto, ¿no? No echarla en saco roto, y si alguien no quiere hacer nada, bueno, pues también es su forma de descansar, ¿verdad? Y si no, mira, por ahí va a ser la feria, pensando ya en Durango. Sí. Ya está lloviendo, todo coincide. Feria, lluvia, feria. Como aquí siempre se dice. Simbiosis. Como aquí siempre se dice. Si quieres inundación. Saber, sí, inundación. Charquitos. Sí. Y los, ¿cómo le llaman? Los cráteres. Sí, los agujeros, las lagunas que se forman. Pero fíjate que en esta época de lluvia, tocayo, sí, parece que todo el país, lo que le llaman ahora el monzón mexicano, yo no recuerdo que antes le llamaran así. Sí, todo el país, ve uno escenas de Guanajuato, la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México tiene tradición, ¿no? Pero muchas partes del país han estado... y algo que yo escribí en mi Facebook, y se los digo aquí, importante, cuando uno ve esas escenas, o vi algunas escenas, mucha gente piensa que la primera causa de muerte, o el directa de muerte, es el ahogamiento, o sea, que va a subir el agua de tal magnitud que te vas a ahogar. Y que no, y realmente la dinámica es un poquito más cañona, porque el asunto es que te arrastra el agua. O sea, en el caso de Durango, mucha gente ha muerto en primera instancia porque te arrastra el agua, te golpea, además pierdes el sentido y luego te ahogas, ¿verdad? Pero en una primera instancia siempre se la arrastra, entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, casi gente que digas que en mi casa se metió tanta agua que me voy a ahogar, es muy complicado, salvo que vivas realmente en un lugar pero súper bajito, ¿verdad? Uh-huh. Pero el arrastre, hay que tener cuidado con los arrastres. Bueno, pues, mira, está padre. Durango tiene un cielo azul casi siempre espléndido, con nubes blancas ahí que están muy coquetas siempre en el cielo, pero ver también el cielo plagado de nubes grises, a mí me gusta la belleza de eso también. Y ver un piso mojado,
sortear los charcos sin saber que vas a meter el pie en un agujero, ¿no? Los baches para los peatones. Fíjate, por ejemplo, ahora me pongo a pensar, se piensa mucho en el carro. También podríamos decir que las ciudades aquí, cuando empiezan las lluvias, cuando también piensas a darte cuenta de cómo hay ciudades que son planeadas por y para el carro, y no estrictamente para los peatones. Claro. Los peatones corremos mucho. Yo, por ejemplo, por donde vivo, llueva, la cantidad que llueva es como para salir con un kayak y navegar un ratito ahí entre las calles. Así que, bueno, estos meses de julio y estos meses de la feria, todo eso concatena para estar viendo otras cosas, disfrutando otras cosas. Ahora, para la feria se necesita feria, pero bueno, para la feria cada quien necesitamos ajustar a nuestras posibilidades, a nuestras realidades, a nuestros ingresos y demás, y usarlos de la manera más inteligente posible. Obviamente que una de las grandes luchas sociales importantes en México pues es mayor igualdad, mayores ingresos, precisamente porque la mayor parte de la población vive en condiciones difíciles, y obviamente también mucho del ocio y del tiempo libre y demás requiere también recursos, y más, fíjate, incluso esto le pasa a las clases medias, o nos pasa a las clases medias, que en muchos de los lugares, decía Saramago, que hoy la gente, en lugar de reunirse en las plazas públicas, se reúne en los supermercados, sí. Porque una de las actividades que incluso hacen que la gente se sienta a gusto, bien, es consumir. Y bueno, pues gastas, ¿verdad? Pues los gastas en la feria o lo gastas en los supermercados y demás, pero tienes un gasto, ¿verdad? Entonces ahí hay que ser más inteligentes que la realidad, como bien pudieran decir los estoicos, adaptarnos a la realidad, comprender la realidad, y bueno, pues hacer, sí, disfrutar y gastar, pero pues de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos.